Bienvenidos a Ciencia pero no ficción. Prepárate para que exploremos juntos la trayectoria del conocimiento, desde una simple pregunta hasta el impacto que el saber puede tener en nuestra sociedad. Aquí hablaremos sobre cómo la ciencia y la educación se entrelazan e impactan cada faceta de nuestra vida, porque la ciencia es más que datos y descubrimientos. Esto es Ciencia pero no ficción. Nati, bienvenida. Mil gracias por aceptar esta invitación. Es importante contarles a ellos que sos más conocida como Tala. Ah, sí. Para que en medio de la conversación, mientras te voy diciendo Tala, no se vayan a enredar. Y contanos un poquito más de ti y qué haces en EAFIT. Bueno, yo soy arquitecta, estudié arquitectura, pero rápidamente me vinculé a temas de urbanismo y luego hice a temas de urbanismo y práctica en temas de diseño urbano en la ciudad de Medellín y luego hice una maestría en paisaje, medio ambiente y ciudad, también como para complementar la mirada ambiental desde mi disciplina. Hoy diriges un centro, contanos Sí. un poquito más de eso. Hoy soy la directora de Urbam, que es el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, que ya tiene más de 10 años en la universidad. He hecho parte del equipo desde sus inicios, desde su formación, participando en proyectos, en temas de los temas de académicos y ahora en la dirección. Súper. Hoy lo que nos reúne es un producto que tenemos desde la universidad mezclado con servicio, pues ese es como el combo. Contémosles un poquito de qué se trata en Surbam. Mira, en Surbam es una herramienta que permite medir la capacidad de soporte de un territorio. ¿Y qué es en español? ¿Y qué quiere decir eso? Es poder medir prospectivamente en relación a la población que hay hoy y la población futura, digamos, todas las variables que hacen que uno tenga una buena calidad de vida en la ciudad, que si tiene capacidad para tener agua potable, alcantarillado, la calidad del aire, pero también condiciones urbanas como el espacio público adecuado para determinada población o los equipamientos adecuados en términos de salud, en términos de educación. Es decir, es una herramienta que permite medir cómo estamos en la capacidad de una ciudad, pensando en que necesitamos pensar cuántos somos, cuántos vamos a ser en futuro y cuántos de esos recursos que necesitamos para vivir bien tenemos o quizás estamos llegando a unos límites de uso de esos recursos y qué decisiones hay que tomar sobre ello. Contanos un poquito de dónde también nace como esa primera pregunta de preguntarnos eso de venga, ¿cómo voy a analizar ese territorio? Si puedo o no puedo construir ahí. ¿Y quiénes son los que deben pensar en esa pregunta? Pues mira, la pregunta, nosotros como Urbam acompañamos y hemos sido, digamos, asesores en diferentes gobiernos que están planteándose el futuro de su ciudad, ya sea porque están desarrollando su plan de ordenamiento territorial o porque están tomando decisiones de proyectos en relación a su territorio. Entonces, en esas conversaciones, pues claramente empieza a hacerse la pregunta de la autonomía municipal les permite definir cuánto del crecimiento del suelo urbano o rural quieren tener, pero muchas veces no se hacen las preguntas sobre ese impacto. Entonces, en el medio de esas conversaciones y también con un asesor muy puntual que tenía como esa capacidad de juntar temas de entendimiento de las dinámicas ambientales y el conocimiento matemático, de decir, bueno, voy a hacerle esa pregunta a un modelo matemático de cómo podemos medir qué capacidades tenemos. Entonces surge a partir de entender que los municipios tienen una capacidad de planear su territorio, pero que también necesitan herramientas para que esas decisiones sean mucho más informadas y más teniendo en cuenta las generaciones futuras. Ahí acabas de mencionar algo muy, muy importante y es como las diferentes áreas de conocimiento y cómo se complementan. Sí. Contémosles cómo ha sido ese proceso, no solo en DENS, sino también que ha sido una fortaleza del centro. Sí, justamente nace Urbam en lo urbano y lo ambiental y poniendo en el centro a las personas y el bienestar de las personas, porque no hay otra manera de afrontar los retos que tenemos en las ciudades. Seguimos siendo ya una población que cada vez es más urbana, además vivimos en un contexto andino que tiene ciertas condiciones de topografía, de manejo del agua, pero también tenemos unas condiciones culturales, socioeconómicas muy particulares. Entonces, parte de entender que el reto que tenemos en las ciudades y los territorios es bastante complejo en la lógica de que requiere muchas variables y que hay que mirarlo de manera sistémica. Entonces, en esa mirada sistémica es donde aparece, por ejemplo, una herramienta como este modelo que permite justamente conectar diferentes indicadores, diferentes datos cuantitativos para poder medir esa complejidad, porque también podemos abordar la ciudad desde lo cualitativo, pero necesitamos ir complementando como ese entendimiento de las dinámicas. Claro, la importancia de la toma de decisión basada en datos. Sí,
Sí, y yo creo que cada vez más, ¿cierto? Cada vez las ciudades producen más información, ya sea ciudadana, pero también institucional, y necesitamos herramientas que nos ayuden a juntar como esa cantidad de datos, porque a veces están o resguardadas en solo unas entidades, pero no se ponen a conversar entre ellas. Entonces, digamos, EPM tiene muy buena información sobre dónde se consume, cuánto se consume de agua, de energía, de gas, pero esa información, cómo está trascendiendo a las decisiones, por ejemplo, de un POT, ¿cierto? Entonces, es ir combinando información para que quien tome la decisión pues sepa que también puede basarse en esos datos. ¿Qué es un POT? Puede que alguien que nos esté escuchando viendo no lo tenga tan claro. Es un plan de ordenamiento territorial, es a partir de la ley que permite que los municipios desde su autonomía municipal definan y planeen su desarrollo. Es por ley que lo tienen que hacer y se tiene que ir renovando y actualizando en diferentes periodos. Es como la ruta que tiene una ciudad para poder también, por ejemplo, dar permisos de construcción o no en determinadas zonas, para definir cuáles son las zonas que tienen más predominancia de vivienda o más mezcla de usos. Entonces también permite identificar cómo la ciudad va creciendo, dónde va a crecer más y dónde, por ejemplo, va a crecer más en densidades. Entonces hay zonas, por ejemplo, en Medellín, que las zonas de mayor crecimiento están asociadas a las zonas cercanas al río, las de laderas tienen menos densidad. Entonces también van definiendo como un modelo de ocupación a futuro, cómo crecer y cómo definir como unas reglas de juego para ese crecimiento. Tala, cuando nosotros hablamos de que estamos haciendo todo eso que tú nos cuentas, es como unir mucho conocimiento, pero cuando entran a un proceso de transferencia tecnológica, que es tratar de llevar eso a más municipios, a más públicos, empezamos a vivir ciertos retos, ¿cierto? Sobre todo en este caso, cuando, como decía, aporte intelectual está en el cerebro de la persona que hace el modelo matemático. Contémosles un poquito cómo ha sido tratar de sistematizar ese conocimiento, porque además pues sé por experiencia propia que hemos tenido varias iteraciones. Sí. Contémosles un poquito más de eso. Sí, digamos como que esta incursión en el tema de los datos, pues parte de haber contado con Oscar Mejía, que es una persona muy formada en temas ambientales y en temas de matemáticos y que además conoce, digamos, ha estado en muchas entidades públicas aportando, digamos, como para el desarrollo de los territorios y, digamos, desde ese conocimiento de él nos empieza también a formar a nosotros en eso, ¿cierto? Porque son lenguajes muy diferentes. El lenguaje de los datos termina siendo también un universo para algunas personas, pero quizás para otras no es tan fácil de entender ese universo. Entonces tiene todo lo que implica pensarse que un dato no es solo en sí mismo porque exista, sino cómo lo interpreto y además esa interpretación luego cómo la visualizo en mapas, la visualizo en gráficos, es decir, cómo esa gestión de un montón de datos termina también siendo posible de uso para otras personas. Entonces, ¿qué ha pasado? Claro, son lenguajes muy complejos, digamos nosotros dominamos desde el urbanismo el lenguaje más espacial, o sea, cómo es esa ciudad, cómo crece, por dónde crece, pero si tú le haces esa misma pregunta a alguien que aborda la ciudad desde los datos, te va a dar, digamos, como, y tiene otra capacidad, otra metodología y otra manera de leerla. Entonces, un poco como que el reto mayor ha sido entender los diferentes lenguajes, ¿cierto? Porque para poder que todo lo entendamos, necesitamos tener lenguajes comunes. No siempre yo entiendo muchos aspectos de programación o aspectos que tienen que ver cómo eso pasa, digamos, como una plataforma de visualización, ¿cierto? Son como universos abstractos para nosotros, pero para ellos quizás también hay algo más abstracto que tiene que ver eso, cómo es esa realidad en un territorio. Entonces, creo que el principal reto ha sido entender esos lenguajes entre lo quali, lo quanti y poder darle como sentido a esas preguntas. Finalmente, casi que nos tenemos, es como que en algún momento también la rectora lo decía en un espacio, nos tenemos que enamorar del problema y las herramientas nos van ayudando a entender y a darle más sentido y respuestas a ese problema. No tanto enamorarnos de la herramienta en sí misma, sino ver cómo ella se va adaptando a las preguntas que le hacemos, pero sí ha sido un reto enorme poder entender y partir, digamos, de un conocimiento de la innovación que digamos, lideró Oscar en su momento y ahora tratar de convertirlo en una herramienta que sea de un uso mucho más fácil para otras personas que quizás no están tan familiarizadas. De acuerdo, eso nos ha implicado incluso tener diferentes versiones de la herramienta, pero a la final siempre logramos, como decís vos, solucionar esa pregunta. De una u otra forma logramos que esos lenguajes se conversen, pero como lo has contado, esto finalmente es para el sector público.
¿cierto? ¿Qué ha significado innovar para el sector público? Sí, fundamentalmente para el sector público, pero que tiene impactos en la sociedad, ¿cierto? Y que tiene impacto en nuestra cotidianidad, porque esa decisión va a tener como un impacto en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué ha sido innovar? Primero, pues hacerle las preguntas correctas a ese modelo, ¿cierto? Y también que cuando nos dé respuestas seamos capaces de leerlas, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, hay unas respuestas que nos ha dado que bastantes críticas, por ejemplo, en términos de la gestión de los residuos sólidos. Como es un ejercicio prospectivo, ya desde el ejercicio que hacíamos para el área metropolitana en 2018, ya se anunciaba, ya se identificaba que había haber un momento crítico donde el relleno sanitario ya no iba a tener la capacidad para albergar todos los residuos que estaba produciendo la población actual y la futura. Entonces esas alertas que ya empiezan a darse ahí también hay que saberlas leer, ¿cierto? Entonces, ¿qué es innovar en el sector público? Es también que sí, que se dé el espacio para construir las herramientas, pero que también cuando las herramientas nos están dando esa información, seamos capaces también de actuar en coherencia, ¿cierto? Porque implica replantear ciertas decisiones o, por ejemplo, buscar soluciones que no necesariamente son de infraestructura, es decir, la solución no es ir a construir otro relleno. Quizás la solución es decir, bueno, cómo culturalmente generamos menos residuos y eso se vuelve una campaña y eso empieza a generar, digamos, capacidades que se van aumentando en el tiempo, ¿cierto? Entonces hay como maneras en las cuales uno también puede interpretar esa información y creo que el reto que está para el sector público como decisor, pero también para la sociedad de estar leyendo eso, o sea, a todos los ciudadanos nos debería interesar saber qué capacidad de agua tenemos, o sea, el agua potable es suficiente para todos los que vivimos, pero va a ser suficiente para este crecimiento que vemos que sigue creciendo en la ciudad, va a alcanzar para todos, o el agua está suficientemente tratada para que no estemos contaminando aguas abajo municipios que no tienen nada que ver con el Valle de Aburrá, ¿cierto? Como ciudadanos tenemos que ser capaces también de poder hacernos esas preguntas, pero también de encontrar información sobre ella. Entonces, también el hecho de que busquemos herramientas para que se visualice la información en las plataformas web de acceso abierto, pues implica eso, que un ciudadano pueda ir a mirar y decir, bueno, en 2030, ¿cómo van a ser las condiciones de calidad del aire? ¿Cómo van a ser las condiciones del agua? Pero también cómo va a ser el espacio público, ¿cierto? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo va a ser la ciudad donde voy a vivir? ¿Con altos estándares de espacio público o no? Y eso implica pues como que también las decisiones estén acordes a esos resultados. Tala, contémosles un poquito más sobre cómo es el proceso, ¿cierto? Entonces hablamos de que hay una plataforma, que hay que tener los datos, pero si yo soy un municipio que quiero vivir el proceso de Ensurban, pues acompañado con Urban, ¿cómo es eso? ¿Tengo que tener los datos listos? ¿O cómo se surte el proceso? Hay muchas fuentes de datos, hay fuentes nacionales, que de ellos están todo el censo, los censos que tenemos, pues mucha información hay nacional, pero también hay información local, que no siempre es que la información esté disponible, sino que hay que hacer un procesamiento de esa información. A veces hay planes, por ejemplo, de espacio público, de corredores verdes o de plantas de tratamiento de aguas, que leyendo determinados documentos o planes institucionales uno puede extraer información, o sea que hay toda una preparación de información que parte de diferentes fuentes. Muchas veces también está en cartografías, es decir, la información está en cartografías, muchas veces de ellas también muy desactualizadas, o sea que ahí también lo que se busca es cómo las cartografías se vuelven una herramienta también para identificar y tener información mucho más actualizada, es decir, como que si bien los datos pueden ser numéricos, por decirlo, pero también son cartográficos, es decir, cómo eso se ve representado, en qué barrio, en qué sector, en qué área de un municipio. Entonces, hay una primera preparación importante, no necesariamente todos tienen que tener ya una información lista, pero sí es un paso importante para luego cómo construir y poder, cosas que hemos aprendido, tener una arquitectura de datos, ¿cierto? Como unas estructuras que permitan encontrar la información, actualizarla cuando se tenga información actualizada, pero también tener el modelo listo para recibir esa información, ¿cierto? Porque el modelo es el que va a terminar procesando, digamos, esa ecuación que es muy sencilla, es cuántos recursos tengo y cuánta demanda tengo de ese recurso. Entonces, un poco
de Ensurban parte de eso, de la demanda y la oferta que hay para que la sociedad esté bien, ¿cierto? Porque está también parametrizada en la población y en el tiempo, y con eso, pues ya digamos el modelo arroja unos resultados, entonces te define como casi un semáforo, dónde estás bien, porque también parte como de los límites, ¿a dónde estoy llegando a un límite de sostenibilidad? Ojo que en este tema de calidad del aire, por ejemplo, estás llegando a un límite en el 2025, por decir algo, y entonces eso va alumbrando como en un semáforo en donde estoy en una condición sostenible, en donde estoy crítico y donde estoy, digamos, como en unas condiciones óptimas. Entonces ese semáforo también ayuda a identificar ciertas cosas. Algo que es muy particular que veíamos, y más en el Valle de Aburrá, es que la población cada vez está envejeciendo más. ¿Cierto? Ya no tenemos una pirámide poblacional basada, digamos, en una base de jóvenes y de niños, sino por el contrario, que ya la mayor cantidad de población del valle va a ser mayor de edad. Entonces, claro, la pregunta ahí es, ¿sigo invirtiendo en colegios y en jardines infantiles o tengo que empezar a invertir en equipamientos? Entonces eso ayuda a tomar decisiones y eso, digamos, es lo que se empieza a visualizar. O sea, ¿en qué año empiezo a tener, digamos, ciertos límites en los cuales, por ejemplo, una población, un grupo etario va a estar desatendido con ciertos equipamientos que se requieren básicos en una ciudad? Listo, ya nos contaste un poquito sobre cómo recogemos los datos y demás cuando somos pues un municipio que queremos, por ejemplo, ser parte de ENS. ¿Qué sigue? Pues mira, está la plataforma que permite hacer consultas básicas, es decir, consultar en un barrio, en un sector, digamos cómo están esas condiciones de sostenibilidad y de capacidad de soporte. Pero también se pueden hacer simulaciones, es decir, si yo sé que en 2023-25 va a llegar un parque nuevo a un barrio, eso cuál va a ser, digamos, el impacto, la mejora a ese barrio en términos, digamos, de calidad en sí misma. Pero también tiene posibilidades de ir actualizando información, es decir, hay usuarios que pueden entrar a actualizar, es decir, hubo una actualización del censo, una actualización del Instituto de Agustín Codazzi, ¿cierto? Hay información que se puede rastrear y actualizar, pero también permite darle, digamos, acceso a muchas personas para hacer ese tipo de consultas, ya sea cartográficas, ya sea de gráficos, ya sea, digamos, de un entendimiento como más en el tiempo de los procesos. Entonces, digamos, la plataforma sigue estando activa, pero también sigue estando acompañada por todo el equipo de la universidad, ya sea porque se quieren hacer interpretación de esos datos a partir de, digamos, de una mirada más de un urbanista, un ambiental, pero también justamente del conocimiento más técnico, del lenguaje técnico de la plataforma, con el área de computación y analítica de la universidad. Es decir, es un equipo multidisciplinar que puede dar ayudando a complementar tanto el acceso a la plataforma, pero también su interpretación. Ahí hablas mucho como el poder de las alianzas, ¿cierto? Porque entonces nosotros en las universidades nos vamos especializando en unas temáticas y ahí está el poder de la transferencia, y es que no se quede solo en la universidad, sino que vamos y lo apliquemos, pero cuando yo digo que vamos a aplicarlo, es que necesitamos que alguien decida aplicarlo, ¿cierto? Si no, pues realmente esto se queda dentro de la universidad, y me parece muy importante porque en otros episodios hemos contado más desde el sector privado, y que todo el conocimiento que se está generando en la U también puede transformar el sector público. Contémosles un poquito cómo ha sido esa experiencia, por ejemplo, con las primeras personas que dijeron sí, venga ese modelo matemático, póngalo en mi territorio. Contanos un poquito cómo ha sido y la transformación, por ejemplo, que han vivido esos municipios. Pues llama mucho la atención claramente porque es como ver la esfera del futuro, entender qué va a pasar si no se toman determinadas condiciones del territorio, o sea que ha sido como muy llamativo, ¿cierto? En sí mismo la posibilidad de ver más allá, digamos, de una decisión actual y entender como esos impactos. Pero también ha sido la posibilidad de que los mismos funcionarios públicos encuentren una herramienta que les ayude a hacer preguntas como muy concretas. Lo hablábamos como en el caso de Medellín, por ejemplo, en el caso de si el aeropuerto ya no va a estar y se vuelve un parque, ¿cierto? Para un funcionario público esa pregunta es fundamental porque tiene que preguntarse si crece la población a los alrededores, eso qué impacto va a tener en términos de espacio público, de movilidad. Entonces también se vuelve una herramienta muy cotidiana y ese mismo ejercicio pues tratamos de hacerlo, ¿cierto? Que así como se pueda innovar en la misma herramienta, pues también el proceso pedagógico de acompañamiento esté muy marcado para que los funcionarios quienes van a estar
estar utilizándola constantemente puedan encontrar en ella como facilidad de acceso, porque la plataforma sea amigable, porque sea fácil de consultar, porque también sea muy dinámica, ¿cierto? A veces manejar tanta información hace que las plataformas se vuelvan más lentas, entonces tenemos que garantizar que eso también tenga una fácil lectura. Entonces es un proceso en doble vía, ¿cierto? En el cual se sigue innovando como en la herramienta desde la universidad, porque la herramienta hace parte de la universidad, pero también ir haciendo un proceso pedagógico para que los funcionarios quienes van a estar allí pues puedan tener como esa facilidad de uso y cualquier consulta la puedan hacer o cualquier simulación o cualquier ejercicio más básico de entrenamiento, ¿cierto? De la herramienta. Sí, realmente es una relación a largo plazo, pues cuando establecemos o pues como digo yo, prendemos la herramienta en un municipio, no es que terminamos, la aprendemos y ya, sino que seguimos pues como siendo parte de ese proceso. Tala, contémosles un poquito también de los retos que ha sido como tener un equipo multidisciplinario alrededor de la herramienta, qué rol ha jugado en el equipo, como pues, o los retos que tenemos de mantener un equipo para prestar los servicios de la herramienta. Contémosles cómo ha sido eso en el caso de Ensurbam. Pues mira, como Ensurbam nació dentro del marco de un proyecto, ¿cierto? Con una temporalidad, unos recursos para el área metropolitana, digamos en su última versión, pues el mayor reto ha sido cómo insertarlo de manera mucho más profunda dentro de ciertos investigadores o profesores de las diferentes áreas de la universidad. ¿Por qué? Porque fue una innovación que se hizo en el marco de un ejercicio que fue muy rápido, o sea, no fue que se desarrolló y luego se implementó, o sea, se fue haciendo de manera muy paralela. Entonces eso implicó que la dedicación de tiempo no era, digamos, la más adecuada para alguien que desde afuera quería entrar a participar. Entonces ahora en el alistamiento tecnológico lo que estamos buscando es que el equipo de la universidad en temas, por ejemplo, específicamente del área de computación analítica, estén mucho más involucrados, ¿cierto? Casi que metidos de lleno en la plataforma, en el ejercicio, porque justamente como preguntabas cuál es el reto, ese es el mayor reto, ¿cierto? Porque como necesita tantos lenguajes y a veces tantas especialidades, y el reto para Urbam es entender esas especialidades, pero también ser capaz de coordinarlas. Sí, claro. Para mí ha sido lo más difícil, porque yo tampoco conozco el lenguaje, digamos, Python, R, todas esas cosas, o sea, estamos aprendiendo, y yo creo que ese es un paso que hay que dar cuando tenemos como reto, digamos, mayor, el entender que las ciudades necesitan este ejercicio de las ciencias de datos para las ciudades, y es un reto que la universidad viene trabajando en diferentes frentes, pero que como diferentes expertos que tenemos la ciudad como territorio, como objeto de estudio y de trabajo, pues necesitamos sentarnos a juntar lenguajes, y creo que ahí es donde como universidad estamos dando pasos muy importantes, pero también necesitamos visualizarlo de manera mucho más contundente, ¿cierto? Que la ciencia de datos para las ciudades es fundamental para poder tomar buenas decisiones, y para ello se necesita la experticia de muchos frentes y de muchas disciplinas, pero también de muchos lenguajes. Lo que acabas de mencionar un poquito rápido es que vivimos recién año que pasó un proceso de alistamiento tecnológico que nos ha traído un montón de retos, como tú dices, de entender diferentes conocimientos y demás, pero estamos listos para llegar a muchos más municipios. ¿Cómo te pueden encontrar? Si yo tengo dudas de si esto le sirve o no le sirve a mi municipio. Sí, el mayor reto en este alistamiento fue hacer un ejercicio replicable y escalable. Porque digamos ya lo que habíamos aplicado era para el Valle de Aburrá, digamos una región que tiene mucha información, pero queríamos también escalarla a municipios con menos información, pero que también pudieran tener, digamos, respuestas a las preguntas. Entonces, digamos, ese fue como lo principal. Primero, seguir conformando el equipo al interior, luego también poder tener una herramienta que siga trabajando en la lógica de replicabilidad y escalabilidad. Entonces nos pueden encontrar ya sea en la página de Urbam, del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, pero también tenemos la aplicación que hicimos para el Valle de Aburrá en densurbam.com.co, y ahí pueden ver toda la aplicación que hicimos, los documentos técnicos, el marco conceptual, el marco metodológico, y ya la aplicación y la consulta por unidades de análisis. Es como el ejemplo, digamos, que
uno puede mostrar y ya a partir de ahí podemos generar muchas conversaciones para entender también las necesidades puntuales de cada municipio, también de cada región. No es solo individual a municipio, sino también grupo de municipios que quieran empezar a entenderse de manera asociativa, por ejemplo, que se está dando mucho en Colombia. O sea, se podrían juntar varios municipios y desarrollar pues como la herramienta. Wow. Tala, sé que hemos pasado por muchos momentos con el alistamiento. ¿Volverías a vivirlo? ¿Volverías a innovar para el sector público? ¿Estás descubriendo, están haciendo nuevas preguntas para el sector? Contanos de eso. O sea, para mí lo más interesante es cómo como equipo, ¿cierto? Con diferentes capacidades somos capaces de construir algo que sea innovador y que sea útil. Creo que eso es como digamos, lo que uno se siente feliz de hacer parte de un equipo que está caminando en ese sentido. Creo que sí, es que es una necesidad apremiante lo que necesitan las ciudades de poder visualizar mucho mejor su territorio y poder tomar decisiones mucho más coherentes, porque siempre se está hablando en la sostenibilidad de cómo garantizar que las futuras generaciones tengan un territorio también adecuado. Entonces, ¿cómo estamos respondiendo a esa pregunta? O sea, va más allá también de una responsabilidad no solo como profesional, sino ética como ciudadano, de que tenemos que pensar a futuro cómo van a ser las ciudades y si las decisiones hoy puedan tener un impacto o no en ese territorio, en esa ciudad. Entonces creo que sí, hay que seguir innovando, hay que seguir buscando las herramientas que permitan que esas decisiones sean mucho más coherentes, también más rápidas, porque también va a un ritmo, las ciudades van creciendo a un ritmo muy acelerado y donde no se puede esperar a desarrollos que terminen siendo muy perfectos. Necesitamos también ir trabajando sobre esas imperfecciones y esas formas de hacerlo, porque nunca vamos a encontrar el ideal, porque además la información nunca va a ser suficiente, nunca va a estar siempre disponible, pero tenemos que ser capaces de trabajar con la información que hay, con herramientas al nivel que tengamos, y también ahí implica que tenemos que ir aprendiendo mucho más a generar, digamos, perfiles más híbridos. Ahí yo creo que también como universidad tenemos que ir construyendo espacios de formación que logren también conectar como saberes muy especializados con otros, porque cada vez más las ciudades necesitan perfiles que sean capaces de trascender los límites disciplinares para poder encontrar respuestas e ideas mucho más innovadoras. Tala, gracias. Yo pues les comparto que este proceso con Dentsurban ha sido muy gratificante, porque siempre hablamos o solemos hablar, o lo más común es que la transferencia tecnológica esté más como hacia el sector privado. Aquí hemos aprendido un montón, y que como universidad también podemos generar productos y servicios que incidan en lo público. Entonces, gracias por compartir nuestra experiencia, por animarte a vivir el proceso con nosotros, y los invitamos entonces a un próximo episodio de Ciencia pero no ficción.